ayer, hacia el mediodía, tuvimos una alerta activada por el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Ellas señalaban de que en ese instante se escuchaban detonaciones en la penitenciaría. Llegamos, una delegación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y encontramos acá al menos 2 centenares de personas, familiares de prisioneros en la penitenciaría, rogando por información sobre sus parientes en prisión. Era el escenario de ayer, que se prolongó durante toda la tarde hasta parte de la noche. Pedimos que por favor, que la policía corrupta responda cómo entran los fusiles y las granadas. No han entrado. Están allá y no entran a los pabellones. Que entren y ellos no entran. Pedimos que entren para que se pare la masacre, porque si no la masacre va a seguir. Ahorita me mandaron un mensaje y me dijo, díganles que entren por favor para que se termine esta masacre, que entren. La policía no ha entrado. Estuvimos hasta las 9 de la noche, donde se produce uno de los hechos más deplorables en relación a la atención que deben de recibir las familias de las personas privadas de la libertad. Súbitamente, de manera sorpresiva, comenzaron a gasear a estas mujeres. Corrieron, se cayeron y en el piso las patearon, con un ánimo absolutamente violento, con saña y mucha crueldad. Es realmente deplorable lo que los agentes de la policía, sin ninguna justificación, porque no había que lo motive, hayan hecho uso de esa violencia como la que ayer en la noche ocurrieron. No quiero desgraciarme la vida que me manden preso. Siempre que hay este tipo de cosas, cuando uno quiere saber de sus familiares, ¿qué es lo que hacen? Cogen y nos votan para que no hagamos relajo ni saber la información de nuestros familiares. Estamos pidiendo nuestra información de nuestra familia. No estamos pidiendo nada más, nada más. Todas las familias de los habitantes de la penitenciaría están temiendo que su pariente en prisión sea una de las víctimas. Y eso es tortura. Nos tienen desde anoche, desde ayer que fue 1 de la tarde y todavía no nos dan ni una respuesta. Sacaron un listado como con 15 personas heridas. ¿Y los otros qué? Los policías les tiraron gas, les pegaban con los toletes. Policías, hombres, no solamente mujeres, hombres, no respetan. Y si no hay derechos y si no hay paz, tampoco va a haber justicia. Bueno, mi nombre es Billy Navarrete Benavides, soy peninsular, nací en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, allá vive parte de mi familia, otra vive acá en Guayaquil. Soy licenciado en comunicación social, tengo un trabajo en la comunicación desde la adolescencia casi, y vivo en la ciudad de La Ferroviaria, aquí en Guayaquil, junto a mi esposa y ahora a una gata preciosa. Esto tiene que ver con mi interés, que fue bastante prematuro, digamos, desde pequeño, adolescente, de interesarme por las cosas que ocurrían en la realidad, digamos, que eventualmente exhiben los medios de comunicación. Siempre los medios de comunicación, especialmente los periódicos, el objeto impreso
me ha parecido una fascinación. En la secundaria, y algo que hice hasta ahora, que es una práctica que me gusta, hay una suerte de, digamos, terapia, el recortar diarios. Y eso lo hacía a partir de que a casa en Salinas, aún vivía allá, mi familia estaba entera en ese entonces, hubo esa presencia del diario y yo recortaba cuestiones que tenían que ver con derechos humanos sin saber que esto era así, y las carteleras de los cines en Guayaquil, porque allá no había. Antes en los diarios se publicaban los afiches. Aparecía el afiche de la película y su horario y el cine que la exhibía. Y recortaba eso y recortaba notas que me parecerían bastante importantes. Me parecía que había que documentar eso. Había que dejarlo en algún lado y yo los recortaba. Semanalmente, mensualmente, le dedicaba horas a esa labor que me ha parecido que encierra básicamente lo que soy en esto. Y luego eso ya se definió con mucho más empeño cuando ya vine a Guayaquil, ya digamos al final de la adolescencia, cuando estaba por ingresar a la universidad en esto. Ya mi familia se trasladó en parte acá a Guayaquil y con eso ya pude vincularme con el tema de derechos humanos a través de organizaciones que trabajaban con niños desamparados, niños de la calle. En ese entonces había muchísimos. Estamos hablando de finales de los 80, ahí, mitad de los 80, pleno periodo de la Guerra Sucia que ejecutó León Febres Cordero. Había mucha agitación política y ese miedo se sentía. Yo estaba, ya digo, terminando la secundaria, ingresando a la universidad y me vinculé con estas organizaciones, primero de infancia desamparada, pero rápidamente también conocí a Amnistía Internacional. Me maravilló el trabajo de Amnistía, sobre todo por esa concepción universal de derechos humanos y la, digamos, fuerza documental que tenía esa organización para mostrar y desafiar al poder que era sanguinario. Imaginémonos todo lo que en ese entonces ocurría en Argentina o Chile o en Centroamérica mismo. Pero también me gustaba ese trato que esta organización, que en ese entonces ya había ganado el Premio Nobel de la Paz, se refería a esos tiranos como señor presidente, excelentísimo señor presidente. Se señalaba así cuando, digamos, enviaba sus cartas, sus reclamos, comenzaba así, excelentísimo señor presidente. Y eso me llegaba mucho, esa, digamos, fortaleza de los argumentos que uno tiene en relación a, digamos, el caos que la otra parte puede representar. Y ya una vez conociendo a Amnistía, conocí al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Y rápidamente caí aquí, en esto, porque la ventaja que tenía el CDH, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, era que ofrecía trabajo en el país. En ese entonces Amnistía, el mandato no permitía trabajar en el propio país. Tenías que trabajar por Colombia, que en ese entonces, claro, era un desastre,
pero también por situaciones como la ex Yugoslavia o en África o China, pero no podías trabajar en el Ecuador. Y yo recortaba noticias donde, digamos, las desapariciones forzadas eran súper comunes, donde las ejecuciones extrajudiciales eran súper comunes y donde el tema carcelario y los presos políticos era una cosa muy importante. Ahí aparecimos ya en los informes de Amnistía Internacional por primera vez en el 86. Ahí comenzamos ya a aparecer en ese catálogo del horror que cada año Amnistía publica, Ecuador. Y uno de los temas era el tema carcelario, ya desde ese entonces. Y entonces yo me vinculé con el comité, primero, digamos, en el trabajo preparatorio a un tribunal que se le hizo a los crímenes de lesa humanidad. Si bien es cierto, yo antes había estado trabajando voluntariamente, salía de la secundaria o ya cuando estaba en la universidad venía acá. Esa fue mi primera tarea. Estoy hablando de finales de los 80 en esto. Este fue un proceso que se desarrolló en América Latina, en casi todos los países de América Latina, para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos desde los 70 y los 80. Y ahí estaba, obviamente, el gobierno ecuatoriano, en eso, que estaba saliendo ya, dejando el desastre que dejó. Y entonces, esa fue mi primera tarea oficial, me encargaron, organiza la sesión que se llamaba sesión de instrucción del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar los crímenes de lesa humanidad en el Ecuador. Y se convocó a casi todas las organizaciones de derechos humanos en ese entonces, que eran muchas, a diferencia de ahora. El gobierno de Correa nos desmontó, nos dividió, nos cooptó, nos debilitó. Pero antes, en ese entonces, finales de los 80, era un movimiento muy vigoroso. Había organizaciones como el CDH en casi todas las provincias del Ecuador. Y había trabajo con campesinos, con organizaciones de pobladores, con mujeres, con jóvenes en casi todas las provincias. Y eso no ocurre ahora. Al menos en el litoral, pocas provincias hay un organismo de derechos humanos. Bueno, y se desarrolló esa actividad acá. Fue muy significativa para mí haber estado a la cabeza de eso, porque ya me hizo entender de toda la gama, las diversidades que hay al interior de los organismos de derechos humanos, las diferentes ópticas también en esto. Y ya dije, aquí ya me quedo en esto. Y una de las cosas que digamos, significó como un aprendizaje ya un poco más extendido fue el trabajo en cárceles. En ese entonces conocí, y esa fue, digamos, la persona que me llevó a la cárcel, me acompañó en la cárcel, me habló al oído de las cosas que ocurrían allá y de las cosas que ella estaba, digamos, sufriendo. Y es, digamos, la persona con la cual, digamos, creo que representa lo que un defensor de derechos humanos debe hacer frente a una situación de grave violación a derechos humanos. Esa persona fue Soledad Rodríguez León, socióloga, gestora cultural, militante política y funcionaria del sistema carcelario en esto. Desde hace mucho. Yo ya la conocí y era toda una personalidad dentro de la cárcel, reconocida por las autoridades, pero sobre todo por los prisioneros.
En ese entonces ya había una agitación política muy fuerte en la penitenciaría especialmente, que era la única que existía. Porque, bueno, el sistema carcelario ha ido evolucionando, pero siempre la penitenciaría ha sido como, digamos, el emblema de toda esta, digamos, sistema. Y ahora con mucho más razón, debido también a que el penal García Moreno ya se lo desmontó, que era tal vez otro de los lugares simbólicos del sistema carcelario en el Ecuador. La penitenciaría ahora creo, estoy casi seguro, que es la cárcel más antigua en esto. Y con una incidencia muy fuerte sobre todo el sistema actualmente de prisiones en el Ecuador. Y ella fue la persona que, digamos, me recibió en la cárcel. Fíjate que es una cosa bastante significativa. Ella era una persona que estaba a cargo del área de diagnóstico, una de las, digamos, funciones que tuvo, pero la que más, digamos, ahí tenía. Es decir, que tenía la información de la situación de cada uno de las personas en esto. Los motivos de su prisión, el estado jurídico de su prisión, las condiciones de salud, de dónde, a qué comunidad pertenecía, qué tipo de familia lo visitaba, todo. Esa área, la área de diagnóstico, es un tesoro para temas de rehabilitación, me refiero, en esto. Y ella tenía a cargo esa área de diagnóstico. Uno entraba a una pequeña oficina en la penitenciaría. Ella trabajaba al interior de los pabellones. O sea, no era, tal vez como ahora, y como hace mucho, digamos, un área por fuera del perímetro o de los pabellones, o del cuerpo, digamos, de los pabellones, que ahora es. Ahora la administración en la penitenciaría, al menos, es un edificio que está lejano de ese cuerpo de pabellones. En el caso de Soledad, ella hacía oficina dentro, en un área, en esto. Y con otros, porque no era una tarea solitaria, había otras personas que hasta ahora incluso tienen contacto con nosotros y que aún viven. Mantenía a pulso una escuela que se llamaba Eugenio Espejo. Escuela Popular Eugenio Espejo. Pero esta es una escuela al interior de la cárcel, sin reconocimiento del Ministerio de Educación, porque no había esa preocupación, pero era una necesidad, y estas personas, a pulso, voluntariamente, ahí dedicaban un área a aulas, y entre los prisioneros iban enseñando las cosas que sabían. El ingeniero enseñaba matemática, la persona, digamos, de administración, qué sé yo. Porque en la cárcel hay de todo, ¿no? Me refiero a diversidades de conocimientos en esto. Y entonces, este es un espacio donde los internos que sabían, enseñaban las cosas que sabían a los otros que no sabían. Y la constante en las cárceles es el alto índice de alfabetismo en esto. Y entonces era por ahí, aprender a leer y escribir, las operaciones matemáticas y todo lo demás. Y también geografía y todo tal cual como una escuela en esto. Pero al interior.
Y ahí yo me vinculé, había un área cultural también muy fuerte que hacía que las, digamos, tareas de artes también tengan ahí su cabida, especialmente música, teatro, que era una cosa bastante significativa para el prisionero. Los aspectos espirituales son muy importantes en prisión, en el encierro, porque estás especialmente solitario, estás especialmente aislado. Entonces tienes que fortalecer esa parte. La práctica religiosa se fortalece por eso. Y está bueno porque es tal vez la única boya que te permite como aguantar el encierro. El ser humano no es una circunstancia excepcional mantenerla en cautiverio en esto. Pero entonces tienes que crear ahí mecanismos. Y entonces yo iba a hablar sobre derechos humanos, hablar de la Declaración de Derechos Humanos a personas privadas de la libertad en esto, que estaban al menos, y eso era una mayoría, 76% en ese entonces, 1986, acusadas simplemente, por largo tiempo, y eso era un fenómeno adverso a derechos humanos, que por, digamos, robar un celular o una gallina, que es un poco los ejemplos clásicos, podías permanecer 5, 10 años sin juicio, sin que un juez, sin que la autoridad estatal te diga si efectivamente se ha comprobado su culpabilidad y está, digamos, condenado a permanecer encerrado cierto tiempo. Eso no existía, que es un derecho humano. Uno permanecía sin fórmula de juicio indefinidamente, los presos sin sentencia en esto. Y ya digo, 76%, la mayoría de ese entonces estaba en esas condiciones de presos sin sentencia. Y en esta escuela iba semanalmente a hablar sobre derechos humanos. Y así fue como, digamos, me inserté, me sumergí más bien en la práctica carcelaria, en la experiencia carcelaria. El fenómeno carcelario es algo esencial en un organismo de derechos humanos. No concibo que un organismo de derechos humanos que se perciba a sí mismo como eso, como un organismo de derechos humanos, no trabaje en cárceles. Eso es casi una condición de un organismo de derechos humanos. Pensando especialmente que la cárcel es el espacio final de un acumulado de injusticias, que es como los organismos de derechos humanos vemos a las violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos no son algo aislado, no son algo espontáneo ni arbitrario. Todo lo contrario, los organismos de derechos humanos consideramos que esos abusos de autoridad, la impunidad y las violaciones de derechos humanos como tal son el resultado de una secuencia de negaciones, silencios, es decir, un fenómeno sistémico. El resultado de esa, digamos, acumulado de desatenciones, abandonos, exclusión, es que finalmente termina en una violación a derechos humanos, como hecho tal cual. No se reduce a la conducta individual del policía que tortura a un prisionero. Detrás de esa concepción, de ese agente del Estado, digamos, hay toda una concepción, a su vez, de desigualdades, de exclusión, de maltrato institucional, que hace que este individuo proceda, así como con el prisionero, incluso también en casa, en esto. El uso de la violencia como expresión de los conflictos es un instrumento de poder. La violencia, cualquiera que tenga, digamos,
Su manera de manifestarse es el uso de poder, imponer a través de la fuerza una forma en esto. Entonces, el hecho de la violencia, incluso como delito, no es algo supeditado a la conducta individual. Esto no es excusa, ¿no? Hay que sancionar el hecho de la violencia, por ahí partimos, en realidad. Pero hay que entender de que eso tiene otras capas de motivación. Y es donde los organismos de derechos humanos resultamos molestosos. Porque, al poder me refiero, porque siempre estamos señalando a ese poder perpetrador, cómplice, encubridor de estas violencias individualizadas en esto. No nos digamos, detenemos en el señalamiento individual. Eso es incluso algo absolutamente indiferente para nosotros. Lo que nos importa especialmente es que se devele el mecanismo que está detrás de la acción, digamos, de una violación a derechos humanos cometida por un perpetrador, generalmente en representación del Estado, como construcción social en esto. Y entonces, cuando yo estaba en el aula, en la Escuela Popular Eugenio Espejo, con prisioneros, hablando de derechos humanos, era eso lo que yo veía. Veía ahí a sujetos que en principio estaban acusados, en el mejor de los casos, ya digo que eso es una excepción, porque la mayoría estaban simplemente, digamos, sin sentencia, como representantes de un acumulado de injusticias que ellos habían incluso replicado en esto. Y por ahí comenzaba a hablar de derechos humanos. Hablaba del delito cometido, que había cortado la vida de otra persona, el derecho a la vida, que había cortado, digamos, la integridad física de otra persona, ¿no? Que se había apropiado de algo que era ajeno en esto. Y siempre a través del uso de la violencia. Y esta percepción del uso de la violencia como, digamos, manifestación sistémica del uso del poder, ¿no? La instrumentalización, digamos, del poder. Y entonces no era algo que yo inicialmente estaba muy claro, porque sabía de que, digamos, ese diálogo encerraba esa ubicación en el mundo, en el tiempo, de esas personas. Era algo bastante particular, ese estar en esa relación entre adultos, ¿no? Había gente que me superaba la edad, obviamente. Había rostros donde se veían las huellas del sufrimiento, del abandono. Y seguramente esa era tal vez una de las pocas ocasiones o la única ocasión donde se hayan acercado al tema de derechos humanos. Eventualmente, si ellas hubiesen estado, digamos, conscientes de esto, tanto se hubiese evitado. Haber relacionado las cosas por las cuales ellos estaban en esa situación con relación a todo lo que nos pasa, ¿no? Tal vez hace que se tome otra conducta. Pero era muy tarde ya. Estaban ahí y había un sentimiento de mucha
intimidad, por decirlo. Se generaba espontáneamente, una cosa bastante particular. En ese entonces yo también era en la universidad, una universidad particular acá en Guayaquil. Y era totalmente distinto. Era totalmente distinto esa experiencia. No daba derechos humanos en la universidad particular, pero la relación era muy diferente. Y eso hacía que, igual que Soledad, también se comenzaba a reconocer, ¿no?, el labor que yo desempeñaba allá. Y eventualmente también se podía acercar de otra manera a los generadores de la violencia al interior de las cárceles, que en ese entonces también hubo en esto. O sea, las mafias han estado ahí siempre. Incluso Soledad fallece resultado de su labor en contra de estos mafiosos. Ella fallece en una labor de defensora de derechos humanos que, digamos, está perpetrada por la acción de organismos criminales. 2007. Y obviamente esa organización criminal que en ese entonces actuó fue, digamos, con complicidad de las estructuras del Estado, en la impunidad en esto. Habían manejado todo el poder de economías ilícitas al interior de la penitenciaría y del sistema carcelario. En ese entonces era otra estructura del sistema carcelario en el Ecuador. Había una Dirección Nacional de Prisiones, por ejemplo. Habían comité de internos, que eran pequeñas estructuras, especialmente vinculadas con el poder de los caporales, en ese entonces, que, digamos, ahí actuaban. Y que en el mejor de los casos canalizaba la situación al interior de los pabellones hacia la dirección de la cárcel. O sea, había cierta estructura, digamos, que permitía atender situaciones al interior de los pabellones. Y así, por ejemplo, estos comités de familiares estuvieron muy activos en reclamaciones por derechos humanos que en ese entonces se repetían y eran bastante continuas a finales durante toda la década de los 90, durante la mayor parte de la década del 2000. Eran recurrentes los motines, eran recurrentes las huelgas de hambre, especialmente en relación a esto que señalaba antes sobre los presos sin sentencia. Era una necesidad muy fuerte que se regularice este derecho humano, que se garantice este derecho humano a un juicio justo. Es decir, que si alguien está acusado, que se pruebe su responsabilidad y que se condene a un proceso de rehabilitación en un lapso de tiempo, en eso, con derecho a la defensa incluido. Pero eso no ocurría, como decía, ¿no? Las personas estaban ahí abandonadas, tal cual. Y cuando, digamos, ocurre lo de Soledad Rodríguez y otras personas que estaban procurando una mejora en el sistema carcelario, ahí también Gavis Moreno es otra de las personas que estaban vinculados a la labor de derechos humanos al interior, que fue asesinada igualmente, tiempo después, muy corto.
se puede, digamos, identificar que las manifestaciones del crimen organizado estuvieron ahí desde antes. Estuvieron manejando las cárceles, estuvieron en complicidad con el Estado, por un lado. Por otro lado, que habían ciertas estructuras para canalizar el descontento, digamos, las reclamaciones en materia de derechos humanos hacia las estructuras, digamos, del poder, de gobierno, y la libertad, digamos, para quejarse en esto, que incluían huelgas de hambre. Es una situación extrema esto de las huelgas de hambre, ¿no? En esto, especialmente cuando estás en encierro. Ahí como que se encierra el mayor sacrificio que uno puede hacer cuando estás en manos de quienes generan, digamos, esta violación a derechos humanos a la cual tú te quejas. Estás en manos de tus captores, digamos el Estado, y en esas circunstancias te declaras en huelga de hambre. Y eso ocurría más o menos frecuentemente, por temas de violencia, por temas de hacinamiento. Década de los 80, década de los 90, digamos hacia casi la mayor parte de la década del 2000 en esto. Y ahí hay una primera gran etapa, 3 décadas, en la cual la violencia, el hacinamiento y esta agitación por derechos protagonizada por organizaciones de internos era una constante en esto. Digamos, un primer panorama en esto. La violencia estuvo presente siempre en esto, pero con ciertas características, ¿no? Especialmente vinculadas a la acción del Estado con relación a los internos en esto. No era una violencia, en términos generales, perpetrada por organizaciones mafiosas. Las organizaciones mafiosas, de alguna forma, estaban administrando al interior estas, digamos, circunstancias de vulneración de derechos en esto. Incluso mediando en esto. Era muy común en ese entonces también, en esa primera etapa que estoy describiendo, líderes mafiosos que tenían su reino en comunidades de Guayaquil y que por tráfico de armas o tráfico de personas o tráfico de drogas finalmente habían terminado en la cárcel, ahí, pero con privilegios. Porque si bien es cierto, era muy conocido, sus bandas armadas se exhibían abiertamente, incluso en el centro de la ciudad y mucho más en estos reinos que ellos tenían en comunidades. Hubo ocasiones donde finalmente no quedó otra y la manera era insostenible de llevarlos a prisión. Y entonces estos mafiosos terminaban por periodos en prisión, donde, digamos, ahí se hacían cargo de las cárceles, con privilegios. Y esto tiene que ver con lo que decía a propósito del fenómeno sistémico de una violación a derechos humanos. Y es esta interconexión que hay entre, digamos, la impunidad, la violencia y la política. Desde ese entonces también un modo político imperó en Guayaquil y que, digamos, promocionó
el control de estas organizaciones criminales en los territorios y en la cárcel. El vínculo entre comunidades y cárceles es bastante directo en relación a la economía ilícita, en relación al poder político vinculado a estas economías ilícitas y la acción de estos, digamos, mafiosos. A veces, en ese entonces, personalizados. Era, digamos, bastante particular el modo de padrinos que tenían, como lo que se concibe, ¿no?, como mafioso, con todo ese carácter, digamos, de sujeto supremo en esto. Y que controlaba las comunidades, incluso vinculados al tráfico de tierras en Guayaquil, que en ese entonces fue su expansión. Estas personas se apropiaron de territorios, permitieron el ingreso de gente que no tenía dónde, bajo su voluntad. Ellos imperaban en la convivencia, ellos controlaban la convivencia de estos asentamientos humanos en esto. Ellos son los que lidiaban con la violencia dentro de casa, los que lidiaban con el delito que se ocurrían ahí en estas comunidades, lidiaban con los servicios públicos, facilitaban por sus conexiones en esto. Entonces era el, digamos, representante del bienestar en esas comunidades. Desde ese entonces. O sea, esto que nos está pasando ahora no es que nos ha caído del cielo nuevamente. No. Hay agravantes, sí. Pero esto se ha venido gestando desde hace mucho. Y ya digo, hay un primer escenario, 3 décadas al menos, a partir de los 80, donde se puede apreciar esta economía ilícita que, digamos, construye estos mini reinos en comunidades periféricas de Guayaquil, vinculados al poder político y con representación al interior de las cárceles en esto. La impunidad, la corrupción policial, ¿no?, y ejecuciones extrajudiciales se sumaban, ¿no?, en esto. La política de seguridad en Guayaquil ha sido muy manoseada, ¿no? Es muy lucrativa, pero además un globo de ensayo para golpearse el pecho y el, digamos, caudillo señalar de que está combatiendo a quienes cometen delitos. El discurso maniqueísta de los que están en prisión son los malos y los ciudadanos de bien son los que tienen derechos, ha sido una constante en ese entonces y hasta ahora. Es una concepción que obviamente va a perjudicar la labor y el concepto, el entender los derechos humanos en esto. Porque claro, yo estaba frente a estas personas que en principio estaban acusadas de un delito dentro del aula en la Escuela Popular Eugenio Espejo, y lo que tenía eran eso, personas que, ya digo, en su mayoría ni siquiera estaban condenadas, personas que ni siquiera sabían ni leer, escribir, que estaban, digamos, en un estado de desorden interno y externo, sin ninguna posibilidad de salida ni de orientación en esto. Pues son seres humanos y el Estado, digamos, tiene la obligación de rehabilitarlos. No hay pena de muerte, no hay derecho a torturar, no hay derecho a dejar en el abandono.
por donde quiera, el Estado debería cubrir eso. No hay justificación para nada de eso anterior. Sin embargo, eso era lo que ocurría, ¿no? El señalamiento desde ese entonces a los organismos de derechos humanos como defensores de delincuentes, como aliados al tráfico de tierras. En esto. Desde ese entonces. Hay momentos en los que he sentido que no debo ir más adelante. He sentido que he tenido que detenerme, porque sé que si doy otros pasos puede ser irreversible, porque lo que está más adelante son cosas que nadie controla, donde no hay nada de lo establecido que me garantice la vida, la de mi familia, la de la gente que quiero, con la cual trabajo. Entonces he tenido que detenerme y decir hasta aquí avanzo, porque si doy otros pasos, teniendo la convicción de que es lo que cabe, que es lo pertinente, no lo doy porque no hay las garantías de que vuelva a estar en mi estado, o que conserve mi estado en realidad, en esto, mi integridad, mi tranquilidad, nada. Ya de hecho, cuando lo hicimos, y esto fue algo que nos, digamos, sacudió mucho, en estos mini reinos que hablaba, de alguien que controlaba esa comunidad, pero también controlaba las cárceles, cometió una ejecución, ajustició a alguien que a su vez, al parecer, había cometido un delito. La mamá de ese joven vino y dijo: este mafioso mató a mi hijo. Nosotros oficiamos a la policía diciendo: la señora dice que su hijo fue ejecutado por este mafioso. Y al día siguiente, nuestra oficina fue allanada. Todo nuestro sistema telefónico fue colocado en un solo sitio. Nos escribieron leyendas en las paredes de sujetos no identificados. Pues no se llevaron nada, pero sí dejaron una evidencia de intimidad, de intimidación, obviamente, ¿no? Ahí. Entonces, esas cosas, digamos, te hacen reflexionar sobre en la sociedad en la que uno vive y en la que uno trabaja en estos temas. Que hay cosas de las que no se puede hablar, ¿no? Hay cosas de las que no se puede actuar, ¿no? Porque no hay nada que te garantice que puedes, digamos, conservar lo tuyo, lo que sueñas, tus proyectos, ni nada. Pueden arrebatarte con todo, ¿no? Y sin más. 1992 fue este ataque. Esto que acabo de decir en realidad no lo había pensado así, o al menos no lo había verbalizado. Por esto creo que esto tiene un efecto de terapia también para mí. Encontrar, digamos, que estoy al filo del abismo. A partir de esa constatación de estar al filo, y que uno no siempre está al filo del abismo, al menos no tiene esa sensación de estar frente al vacío. Siempre. Si no sería una locura la vida. Pero hay momentos donde eso sí ocurre y son muy marcadas, al menos yo lo siento así como claramente, que estoy ahí al filo de ese vacío. Pero también en esos instantes donde hay esta sensación,
es donde más serenidad he sentido. Yo creo que una de las cosas que va a contramano de esa ausencia de protección es tener la calma y la serenidad de saber que eres consciente de eso, de que más allá no hay nada, y calmarte. Yo creo que la serenidad con la cual uno puede, digamos, enfrentar ese vacío, da cuenta también de la serenidad que puede recomendar a otros, que acuden a mí, que acuden al CDH buscando ayuda, que también están ahí al filo del abismo, al filo del vacío, frente al vacío, y que no saben qué hacer. Yo creo que esa es una primera constante. A ver, veamos qué ha pasado. Y entonces yo creo que esa es una lección que he tenido, que he aprendido y que aquí lo hemos ahí aplicado como parte de los protocolos también, ¿no? Porque la angustia no nos lleva a nada, más bien es lo que estos violentos están siempre queriendo generar, porque es donde estás más vulnerable. No ves, sino que como que tu mirada se achica a un foco y dejas de ver o se invisibiliza el resto. Ese es el estado, digamos, de la angustia. Te vuelves ciego. Y obviamente no hay, digamos, no es la manera como hay que recomendar estar, ¿no? Buscar aliados, buscar a otros que han, digamos, pasado por lo mismo y aprender del ejemplo. Y ahí también hay grandes lecciones, ¿no? El hecho del trabajo documental me ha también servido para, digamos, vincularme con esto. Claro, desde que ya no pudimos entrar a la cárcel, 2012, hasta ahora, ya no pude seguir registrando. Antes yo podía ingresar con una cámara, hacía actividades. De alguna forma hay algún registro en foto analógica, y creo que también en video, en magnético, en mini DV, sobre ese entonces, porque era la tecnología, ¿no?, que había en esto, pero sí me permitía. ¿Qué año más o menos? Finales de los 80, los 90. ¿Quiero entrar con equipo de Sí. filmación? Sí. Lo hacía. Ya digo, yo tengo registro fotográfico de las condiciones, los pabellones. No es mucho, sí, porque no era una constante, ¿no? Siempre fue, digamos, para circunstancias puntuales, por ejemplo, el registro de un testimonio de una violación a derechos humanos, la declaración de un prisionero en relación a tortura cometida por el guía, qué sé yo, o las condiciones de alimentación, tomar una foto. Era un trabajo también bastante puntual. No era así como que todas las veces que ingresaban, que era bastante frecuente, llevaba no era así, en realidad, para ser franco. Hay un registro, pero sí se me permitía. Hasta, ya digo, 2012, donde por estar registrando justamente un testimonio, esto fue en la cárcel de mujeres, ya era pleno gobierno de Correa,
estaba conversando con ella y tenía una cámara fotográfica y una grabadora de audio. Estaba registrando su testimonio. Llegó el director, estaba en su celda porque yo había pedido conversar con ellas a solas, como debe de ser. Y llegó el director y me decomisó temporalmente, eso sí, el equipo y me echó. Desde ahí no he podido. Y tampoco recibimos explicación sobre ese abuso en esto. Pero es así como actuaba el gobierno de Correa en esto, con los organismos de derechos humanos especialmente, ¿no? Claro, ha sido una circunstancia a la que nos hemos tenido que acomodar en esto. A partir de ese entonces, 2012, se nos impide labor de organismos de la sociedad civil al interior de las cárceles que hemos venido desarrollando desde siempre. Ya digo, desde que yo ingresé al CDH, una de las primeras cosas que hice fue ir a la cárcel. Y esto no solamente para los organismos de derechos humanos, para organizaciones de iglesia, para las organizaciones de trabajo con infancia, que antes vivían con sus madres al interior, para una gama de labor ciudadano que, digamos, ahí tenía su fin, tratar de aportar, de no darle espalda. Sin embargo, desde ese entonces, todo ese apoyo ciudadano a las personas privadas de la libertad fue excluido, proscrito. Y nosotros lo sufrimos también, ¿no? Y eso hizo que nos acomodáramos en relación a fortalecer las relaciones con las familias. Fue ahí donde, digamos, más volcamos nuestro interés para saber lo que estaba pasando al interior a través de los parientes afuera. Y es donde se construye toda esta dinámica de vinculación de parientes, y especialmente ahora, ¿no? Porque también luego de la pandemia y desde antes, lo que comenzamos a visibilizar como agravante a la violencia y al hacinamiento fue el aislamiento prolongado, continuo, de la población carcelaria del mundo exterior. Para el gobierno que implementó este nuevo modelo carcelario que ahora está, digamos, en curso, el contacto con las familias por parte de los prisioneros era un regalo, era un beneficio, no un derecho. Y eso es un problema. Dentro de la concepción de la rehabilitación, si la persona en encierro no piensa en los chicos que tiene afuera, en los sentimientos que tiene afuera, en las personas que tiene afuera, por las cuales, digamos, uno da la vida, no tiene una luz al final del túnel. Si no piensa en esos que están afuera, la persona que está en encierro no tiene esa luz al final del túnel. Es fundamental. No es un regalo de buena conducta en esto. Y esa un poco fue la concepción con la cual el nuevo modelo carcelario implementó este aislamiento prolongado, progresivo, de las personas privadas de la libertad, que primero por la pandemia, pero luego por la violencia, digamos, matanzas, se ha agudizado, ¿no? En esto. O sea, esto obviamente es un agravante de la violencia y del hacinamiento. La incomunicación es el aislamiento en esto. Y la única manera con la que el Estado y el gobierno en particular y las fuerzas de seguridad
en concreto han permitido la comunicación es a través de la mediación de las organizaciones criminales que lucran de esta comunicación a través de la telefonía celular, por la cual estas familias son extorsionadas. Es perverso, es absolutamente perverso, porque este derecho finalmente es arrebatado, poco a poco se fue disminuyendo y luego se coloca como única vía, también resultado de la pandemia, pero también luego de las masacres, para comunicarse entre prisioneros y su familia a través de la telefonía celular que controla las organizaciones criminales para extorsionarlas. Es una cosa... Y es muy lucrativa. Nosotros más o menos como que calculamos que son entre 300 y 400 dólares mensuales por interno que cada familia tiene que depositar a través del sistema bancario ordinario para la extorsión. Montón de plata, que no se queda solamente en las manos de los mafiosos, lastimosamente. Eso hay una cadena ahí muy sofisticada, con complicidad de agentes del Estado, que hacen que esto se maneje y esté súper lubricado. Cada persona, más bien, sus parientes afuera, su familia, tiene que buscar la manera, y son generalmente familias muy pobres, que tienen que buscar la manera, y ahí hay unos casos, digamos, dramáticos al extremo, que han tenido que hacer hasta lo imposible por conseguir ese monto y depositarlos a través del sistema bancario ordinario para la extorsión y garantizar la vida de su pariente en prisión, para garantizarles la alimentación, para garantizarles el uso de la telefonía celular, para garantizarles la medicina que necesitan si es que tienen enfermedad. Ana llegó al CDH luego de la masacre del 28 de septiembre del 2021. Yo la atendí y vino por indicación de otra familiar que ya conocía acá y que estaba recibiendo, digamos, orientación nuestra en ese entonces. Y ella lo que en primer lugar me dijo es que había perdido a su hijo en esa masacre, que nunca pensó que debía eso ocurrirle, que ya era una mujer de escasos recursos, que vendía cosméticos por catálogo y que mantenía a su pequeña familia, madre soltera. Y que estaba con mucho miedo. Especialmente porque, si bien es cierto, había hecho mucho sacrificio por pagar la extorsión de quienes le brindaban seguridad a su hijo al interior de la prisión, es decir, no lo mataban, no lo torturaban y eventualmente también le permitían la alimentación. Esto le había superado y una vez que su hijo había fallecido, estos violentos habían enviado a sus representantes en el barrio donde Ana vive para decirle que su hijo fallecido había dejado una deuda que tenía que pagar y que sentía de que además de que había perdido a su hijo, que no debía haber ocurrido, porque no debería haber estado ahí incluso, tenía que pagar por la deuda que estos violentos le exigían. A mí eso me desboronó en realidad.
Y yo le digo, Ana, es muy grave lo que usted me está diciendo. ¿Puedo registrar, aunque sea anónimo, su testimonio? No. ¿Cómo se le ocurre? ¿No se da cuenta que estoy en peligro? Que cualquier cosa que diga puede costarme la vida o la de mis hijos. Y se fue. Yo la entendí, obviamente. Entendí toda la, digamos, terror que estaba pasando. Luego ella, de alguna forma, siguió vinculada. Me escribía. Y ahora es la vocera. Es la vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Da su rostro. Es decir, por un lado, se reconoce como víctima porque no debió haber sufrido lo que aún sufre a partir de la muerte de su hijo, por todo esto que he dicho, pero además da la cara y supera ese rol de víctima y se convierte en defensora de sus derechos y el del resto, porque ya ni siquiera está pensando en ella. Entonces hay una, digamos, progresión muy inspiradora en esto que Ana ofrece en realidad. Y bueno, eso es lo que, digamos, había permitido, ¿no? Conocer la realidad carcelaria, es decir, el contacto con las familias, que a partir de, digamos, habernos dejado fuera, comenzó a tener cada vez más y más sentido, porque la gente llegaba en esto. Y logramos ahí también aprender de esta situación de trauma en el caso de las familias, de los parientes. Y luego ya las masacres, ¿no? Que ya agudizaron más su protagonismo en esto, ¿no? Y ya se constituyó el comité de familiares. En realidad, una cosa va llevando a la otra y a la otra. Y es a partir de la persistencia también. Eventualmente uno no sabe dónde va a desembocar todo en esto. Pero bueno, ahí se va caminando lento. Lo que ha ocurrido últimamente en las cárceles es lo más grave que hemos vivido en materia de derechos humanos en las últimas décadas. En realidad, nosotros como organismo de derechos humanos, con sede en Guayaquil, vemos que el asunto carcelario refleja la más grave vulneración de derechos que se ha venido acumulando desde antes y ahora, digamos, está caracterizada por esta violencia extrema, ¿no? El hecho de haber visto escenas de extrema crueldad es la parte tal vez más sensacional de toda esta violencia, que eso incluso tendría ahí su necesaria atención en términos antropológicos, etnográficos, sobre ese mensaje que deja esa crueldad que se exhibe, porque esto es premeditado. Me refiero al grabar a una persona que degolla a otra. Hay un hecho de registro de esa crueldad para luego difundirla. Ahí hay toda una intencionalidad que necesita obviamente su análisis, ¿no? Creo que eso no puede olvidarse simplemente o quedar como un mal recuerdo. Eso habla mucho de lo que somos y de lo que no quisiéramos que se perpetúe. Los demonios han estado desde antes, al interior de las sociedades, y no personalizados. Me refiero a sentido, a, digamos, concepciones del otro. Esa, digamos, suerte de percepción que se ha venido incluso divulgando de parte de las autoridades del Estado en determinadas circunstancias.
incluso, como decía antes, en perjuicio de los derechos humanos. Y no como premio de buena conducta, sino como derechos universales, fundamentales, de lo mínimo, de lo imprescindible, de lo básico. Sin embargo, esos demonios ahora en la cárcel tienen su reinado en esto. Me refiero a esta concepción, no es personalizado, vuelvo a insistir en eso, no es que están encarnados, porque podría pensarse, y estaría, digamos, ahí contradiciéndome, no, son sentidos que unen a las autoridades, a las fuerzas de seguridad, obviamente a las organizaciones criminales, en un mismo relato, y que, digamos, hacen que este reinado de la violencia tenga ahora su principal esplendor en esto. Pero no se reduce al tema carcelario. Esta es una proyección, tal vez la más sensacional, la más cruel, a la cual incluso ya el gobierno ha señalado su incapacidad. No cabe duda, ya se lo había visto antes, pero ahora se lo dice, también se lo reconoce. Y es esta suerte que ya lo habíamos visto antes de señalar que esta incapacidad que sufre el Estado y el gobierno en particular es por asuntos de fuerza mayor. Esto ya en la pandemia había justificado el hecho de que los cuerpos de personas agónicas y fallecidas en cárcel queden en la vía pública. El abandono y el retiro de toda la institucionalidad de las comunidades había permitido ese caos. Y se señaló en ese entonces ya que por asuntos de fuerza mayor eso había quedado así, que no era responsabilidad estatal y se exoneraba de culpa. Ya antes este asunto de asuntos de fuerza mayor, entre comillas, lo había dicho a propósito de la guerra contrainsurgente y la guerra sucia también, y la doctrina de la seguridad nacional a propósito de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos en secuencia desde los 80 en el Ecuador y en América Latina, como cosas que la superan y que tiene que recurrir a estas formas irregulares para detener. Y eso va desnaturalizando los procedimientos, ¿no? En esto. Estos estados de excepción son, digamos, parte de esa forma discursiva de justificar las responsabilidades y de exonerar las culpas en esto. Y acá es lo que, digamos, se ha evidenciado, pero también tiene un fondo detrás. El escenario protagónico es el carcelario, pero atrás están las comunidades, las desigualdades, la pobreza y la falta de oportunidades, ¿no? En esto, que es donde, digamos, esa relación existe también. Algo que recuerdo con mucha emoción es una experiencia que viví durante algunos años acompañando el trabajo de la confraternidad carcelaria. Esta es una organización, ya eso no existe, al menos no como era antes, ¿no? Yo no sé si tal vez hay alguna labor, pero bastante disminuida, si es que aún existe, que se encargaba exclusivamente de el trabajo con personas privadas de la libertad, en Guayaquil y en algunas otras ciudades del Ecuador. Implementaba una práctica que se había implementado también, que se había ejecutado en el Brasil, en algunas cárceles de Brasil, con algunos resultados, a propósito de que al interior de las cárceles haya un proceso de entrega de confianzas a personas privadas de la libertad que se desempeñaban en buenas prácticas,
en esto. Entonces, había todo un ascenso, una graduación de ese buen desempeño, incluso que permitía tener prelibertades y desempeñar trabajos afuera de personas que, digamos, tenían aún condena por cumplir, ¿no? Había toda una graduación en cuanto a desempeñar tareas al interior de la cárcel, incluso en tareas administrativas. Las personas ahí hacían la suerte de secretarios de ese personal carcelario que siempre es pequeño, que siempre es un eslabón muy débil. Me refiero al funcionario administrativo y también de seguridad, que tiene que lidiar con toda esta enorme población que no es fácil. La población carcelaria es una población difícil. Y ahí habría una práctica de volverse útil. Había trabajo de rehabilitación. Ahí lo puedo dar fe porque lo vi. Personas de este proceso que cumplían tareas agrícolas, que sembraban tomates, que esos tomates luego iba a parar a una empresa que compraba esos tomates y eventualmente ellos recibían algún valor. Imagínate eso, una cosa fabulosa, irrepetible, inolvidable para mí. Eso ocurría, y ocurría en la penitenciaría. Yo lo vi. Esas tareas son posibles. Lo que vi también en la penitenciaría era, por encima de todos esos problemas de insalubridad, de hacinamiento que siempre hubo, las personas tenían su propio negocio. O sea, una suerte de apropiación del espacio que les había tocado vivir para generar producción propia, autodeterminación en ese sentido, con todos los bemoles que pueden haber, pero había un sentido ahí de mejorar y de echar, digamos, lejos el ocio y todo lo que ahí cabe en esto. Producción social del hábitat, dirían los pensadores de aspectos arquitectónicos. Una producción social del hábitat de ese espacio de encierro que a la larga les había tocado habitar. Entonces tenían su negocio, su pequeño taller al interior de la celda, con todo, ya digo, los bemoles que podrían haber, pero había un sentido ahí en esto. Absolutamente perdido. El nuevo modelo carcelario lo que hizo es uniformizarlo todo, alejarlos de esa apropiación, de esa individualización. Todos lucen iguales y todos tienen, digamos, sus celdas, digamos, iguales, uniformizadas, sin ninguna, digamos, personalización. Y ahí hay un problema serio. Los seres humanos no somos objetos en esto, peor en esas circunstancias de encierro. Y eso obviamente como falsa lectura o buena lectura de otras experiencias, por ejemplo la gringa, en países donde esto también se aplica, no se estudia qué es lo que significaría eso en América Latina con toda la cultura que aquí tenemos, ¿no? Entonces, ahí hay un serio problema que atenta directamente a la rehabilitación, porque nada de eso se mantuvo en el nuevo modelo carcelario. Todo fue borrado en esto. Y esa experiencia me quedó en relación a este trabajo que como CDH y la confraternidad hicimos. Y otros actores, ¿no? Habían ahí otros actores en ese entonces que daba cuenta de esta participación de sociedad civil
que daba luces, que daba propuestas y obviamente monitoreaba. En el caso nuestro nos permitía estar ahí directamente recibiendo información, tramitándola. El rol nuestro, ¿no? No somos jueces. Nos han dicho ¿qué tiene que decir usted, funcionario? Nada más. Y obviamente sacar como ente independiente nuestra conclusión. Eso es lo que hacemos como ciudadanos y derecho ciudadano. Y bueno, luego vino este torbellino que significó el nuevo modelo carcelario y un antes y un después. Ese primer periodo, que lo había descrito, ¿no?, tiene su fin con la implementación de este nuevo modelo carcelario. Y inicia otro gran episodio que estábamos aún viviendo, a lectura nuestra, ¿no? Este nuevo modelo carcelario, una de las cosas que, como decía antes, provocó es la exclusión de estas tareas, estas experiencias y el acumulado, ¿no? Porque una de las cosas que acá sí lo decimos con bastante firmeza es lo que más hay es continuidad. O sea, hay un trabajo continuo de experiencias, un acumulado continuo de recomendaciones, de observancia, que no lo tiene el Estado, pues. Lo que tiene el Estado y sus funcionarios y sus instituciones es alternabilidad, que tiene cambios constantes, discontinuidad y dispersión. Ese es el Estado. Así es como se hace la política pública. Una cosa, incluso al interior del mismo gobierno, se contradice entre ellos. Y dentro de la misma institución, si cambian de, digamos, funcionarios, cambia también todo. Y entonces lo que menos hay es continuidad. Un problema terrible. Y entonces a contraste de eso, y lo que debe de apreciarse, ¿no?, es que estas organizaciones de la sociedad civil gozan y lo que ofrecen es continuidad, historia, memoria. Y fuimos excluidos de esa tarea. Ahí cambiamos nuestra modalidad en relación al contacto con familias y la documentación que fue ahí incluso mucho más constante, ¿no? Comenzamos a registrar mucho el trabajo a través de vías audiovisuales. A partir de, digamos, 2010, un poco antes, mitad del 2000 más bien, comenzamos a tener un trabajo de registro fotográfico y documental bastante bueno para que en esto. Una de esas, digamos, evidencia de lo que sirve es la denuncia a propósito del cateo íntimo. El cateo íntimo es aquella vejación que sufren especialmente las mujeres, familiares, pero también defensa legal de las personas privadas de libertad al momento de visitar a su pariente o cliente. La fuerza de seguridad toca, pero de forma salvaje, a las mujeres en relación a posibles tráfico de sustancias o armas en el ingreso. Una cosa, tortura, no hay más. Esa es una práctica de tortura denunciada y este registro nos permitió evidenciar esos testimonios.
por más, fíjense lo que significa para una mujer decir lo que le habían hecho ante una cámara. ¿No? Una cosa de valor altísimo, gente humilde en esto. Pero sin embargo, se logró visibilizar esta práctica, que luego ha tenido su reflejo en medios de comunicación y demás. Ya es algo al menos visto mal, pero antes eso ni siquiera era visto, era una práctica normalizada. La evidencia documental es realmente bastante útil para este tipo de, digamos, territorios ausentes de todo tipo de orden y de libertades, ¿no? Una de las cosas que también fueron preocupación en materia de derechos humanos es la limpieza social. Aquí en el Ecuador, en Guayaquil y en los archivos del comité hay evidencia de escuadrones de la muerte que, digamos, salían de los cuarteles policiales para ejecutar a personas con antecedentes y cuyos cuerpos eran abandonadas en la vía perimetral, que es un sector alejado de la ciudad llamado Tres Bocas. Ahí semanalmente eran encontradas cuerpos con perforaciones por la espalda a corta distancia de personas con antecedentes, e incluso con leyendas de muerte a los delincuentes. Eso ocurría en Guayaquil en la década de los 90 y tuvo finalmente ese episodio un final de esta política de seguridad que tenía como eje el municipio con el caso Fibeca. El caso Fibeca, esa masacre denominada cita concertada para matar, porque fue, en pocas palabras, el ajusticiamiento de un grupo de policías con a un grupo de personas con antecedentes delictivos que no estaban asaltando, ese fue parte del relato oficial, sino que había un contubernio entre la banda de los policías y la banda, digamos, de estos asaltantes, en pocas palabras, y que terminó con 8 personas ejecutadas extrajudicialmente y 3 personas hasta ahora detenidas y desaparecidas en esto. Ese caso ocurrido en el 2003, 19 de noviembre, en una ciudad del norte de Guayaquil. Este fue el final de esa política de seguridad que incluía esta limpieza social. Ya digo, emanada desde el municipio de Guayaquil desde ese entonces, a través del Plan Más Seguridad, tristemente recordado en esto. Y que tiene su relación con el tema carcelario. Y eso digamos, ya colocó con mucho más énfasis ya en la coordinación de la organización a través del reclamo de estas familias, especialmente de las 3 Dolores, ahí signadas por su nombre, ¿no? Y la ejecución extrajudicial y desaparición de sus parientes. Y toda una serie de otras cosas, ¿no? Ahí el rostro completo, siniestro, de estos agentes de la Policía Nacional encubiertos por la institución. Esto no se, como decía antes, ejecuta por voluntades propias. Hay todo digamos, encubrimiento institucional de esta práctica. Que incluso una de las cosas más asombrosas es que el juez que antes se juzgaban, ¿no? Esto era una cosa que tenía que juzgarse al interior de los cuarteles. No, estos casos de violación a derechos humanos no ocurrían en la justicia ordinaria, sino dentro de los cuarteles. Es decir, los jueces eran otros policías, el fuero de corte. Y uno de estos jueces, policías, uno de la argumentación para exonerar a culpa a este grupo de policías era que habían actuado poseídos por una emocionalidad irracional. Esa fue un poco la línea. Estos policías que actuaron en
La matanza en la farmacia Fibeca, el 19 de noviembre del 2003, según este juez, había estado en una situación irracional, poseídos por un sentimiento de incapacidad en esto. Es una cosa impresionante, porque si uno tiene confianza en la policía, es a propósito de su formación, a propósito de lo que, digamos, tiene capacidad intelectual y emocional para enfrentar esas circunstancias que en el peor de los casos cualquier mortal no lo puede hacer. Pero ellos están preparados, son funcionarios preparados y uno confía en eso, ¿no? Que puedan ejecutar con certeza sus operaciones para detener escenarios de violencia. Si es que, cosa que no ocurrió en Fibeca, hubiese enfrentamiento. Pero ni siquiera eso. Todos esos cuerpos tenían perforaciones por la espalda a corta distancia y sin ninguna evidencia de armas en esto. Entonces, ese fue un caso que me conmovió realmente. Me conmovió mucho acompañar a estas familias también. Me convocó realmente el caso Fibeca. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Tengo un registro audiovisual largo de los testimonios de estas familias durante todos esos años. Ahora ya un poco menos. Ya las personas han envejecido. Y yo también. y lo que sí hay es esa, digamos, sentimiento de no haberse dejado de vencer, en términos generales, ¿no? Y luego, ya hacia la última parte del 2000, ya con la implementación del nuevo modelo carcelario, ¿no? Y todo lo que, digamos, ha generado. Algo significativo que obviamente me conmovió mucho, me marcó, es el asesinato, cruel asesinato de Soledad Rodríguez León. Nosotros la reivindicamos como una defensora de derechos humanos que trabajaba en ese entonces al interior de la penitenciaría, que lo había venido haciendo desde décadas atrás, además de su trabajo como gestora cultural, pensadora, ¿no? Soledad tenía, además de su trabajo ahí con personas privadas de la libertad, un pensamiento grande, ¿no? Que vinculaba lecturas de Benedetti, de Cortázar, con cuestiones que vivía al interior de las cárceles en su trabajo como defensora. Ahí tenía toda una relación hermosa. Era una persona bastante particular, llamaba siempre la atención. De esas cosas, de esos personajes que iluminan, ¿no? En esto. Personaje fuego. Y esta muerte ocurrió en la mañana. Salía ella a comprar pan a la panadería de su casa en un barrio suburbano, y criminales vinculados a organizaciones al interior de las cárceles le disparan a quemarropa y la matan. Yo esto lo vi en las noticias, en el noticiero temprano. No lo podía creer. No lo podía creer. Una cosa que no se puede olvidar. Difícil de olvidar. Nos conmovió hartísimo. Nos vio, obviamente, nos sentimos absolutamente vulnerables. Como cuando uno está frente al vacío, nuevamente, ahí. Y esta situación de violencia nos llevó a cuestionarnos mucho el trabajo en esto. Obviamente lo vinculamos con todo el olvido estatal, con toda la entrega de esas vidas en prisión a organizaciones que
nutren de las economías ilícitas, en esto, con toda la violencia y estos demonios que hablaba antes también, ¿no? Entonces, era mucho más necesaria la labor en materia de derechos humanos. O sea, lo replanteamos, pero no hubo tiempo como para tampoco bajar los brazos. Salimos a reclamar rápido en esto. Se creó una comisión de investigación con apoyo nuestro y, digamos, nombrada por el gobierno de ese entonces, que señaló los problemas estructurales que habían terminado con la vida de Soledad en esto. Poco o nada se hizo en realidad. Y luego ya se implementó el nuevo modelo carcelario en esto, ¿no? Que ha tenido ahí toda una evolución que habla, por un lado, de una suerte de despeje del sistema carcelario de cualquier mirada que no sea el de los funcionarios estatales. Todos los ojos ajenos a los de los funcionarios estatales era excluido, cerrado, eliminado. Y eso fue una cosa que duró hasta el 2016-17 en esto. Y luego el abandono ya total, ¿no? Incluyendo igualmente la exclusión del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pero ya totalmente sin política pública para el tema carcelario. Lo que ocurre actualmente es la combinación de estas serie de motivaciones, ¿no? Por un lado, haber concentrado todas las atribuciones en manos del gobierno y excluido todas las otras voluntades que habría en ese entonces, antes de la implementación del modelo, y luego el abandono, porque durante el gobierno de Moreno y actualmente de Lasso, lo que ya es abandono. Abandono, digamos, culposo, ¿no? Ahí hay crimen. Estas personas no merecieron haber fallecido así, y no es responsabilidad de las bandas, es responsabilidad del Estado, porque abandonó para que estos otros nutran sus organizaciones criminales con estas vidas.